Bueno, pues buenas tardes. Soy Romualdo Fabra, aunque luego haré ahí una de las diapositivas, aparece ahí mi descripción, pero bueno, para saludaros, mi nombre es Romualdo Fabra, soy el director de este máster de Ilustración y Animación. Y bueno, yo lo que os voy a presentar o a comentar es un poco, así a grandes rasgos, en qué consiste el máster, ¿no? Y sobre todo también las características y la metodología o lo que caracteriza a este máster y a la escuela. No sé si alguno ya ha estado o conoce la escuela, pero bueno, la metodología está basada en una educación online. Yo os explicaré, bueno, pues los puntos fuertes, ¿no? Y un poco el core de la escuela y, por supuesto, del máster, de la maestría. Voy a compartiros, porque así lo vamos a ver mejor, la presentación. Vale. Vale. No sé si me podéis decir si lo veis. ¿Veis mi pantalla? ¿Me escucháis? Sí, se te escucha bien. Ah, vale. A ver. Es que no sé si... Vale, perdonad. Vale, ya está. ¿Lo veis, verdad? Sí, se ve. Vale, Perfecto. perfecto. Vale, gracias. Bueno, básicamente lo que os comentaba, ¿no? Os voy a explicar un poco en qué consiste el máster, la escuela, para que os familiaricéis un poco con las características de la escuela y sobre todo del máster, ¿no? Que entiendo que estáis interesados o que os pudiera interesar el máster. Bueno, como os comentaba, me llamo Romualdo Faura, soy diseñador gráfico, actualmente trabajo en Murcia, donde resido, pero hago trabajos para muchos clientes tanto de España como internacionales, ¿no? Últimamente estoy haciendo bastante trabajo para afuera. Básicamente hago trabajo de ilustración y luego también de diseño gráfico. Compatibilizo las dos áreas, los dos campos, ¿no? A veces me piden cosas de ilustración, proyectos de ilustración, y luego otras más de diseño gráfico como tal, ¿no? Bueno, yo soy el director del máster. Cualquier cualquier duda que no hayamos resuelto o que tengáis después de esto, no dudéis en escribirme. No he puesto el correo mío, pero bueno, le podéis preguntar a los asesores con los que tengáis contacto de la escuela, por si tuvierais alguna duda muy específica o lo que sea, no dudéis en preguntarme. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? La escuela de S-Design es una escuela eminentemente online, ¿no? Es meramente online, pero esto no significa que esté lejos de lo que es la manera de una escuela presencial, ¿no? Lo interesante de la escuela es que a pesar de que se trabaja en distancia y las clases son en distancia, hay siempre un acompañamiento muy intenso con el alumno, ¿no? Y de hecho ya lo comprobaréis o a lo mejor lo habéis comprobado ya si habéis hecho algún otro máster o algún otro curso. Cómo hay mucho material, el acompañamiento es muy, como digo, muy intenso, ¿no? Y yo creo que salvo esa conexión física que se puede tener en un espacio físico, no tiene nada que envidiar a otras escuelas de diseño en este sentido, ¿no? Bueno, en este máster de ilustración, y cuando me comentaron de dirigirlo, ¿no? de un poco organizar lo que es el contenido del máster, yo pensé en que quizá lo que sería interesante, más que hacer un máster
de animación o un máster de ilustración, sería combinar las dos cosas, pero no que ninguna de las dos, ni la ilustración ni la animación, tuvieran prevalencia sobre la otra parte, ¿no? Es decir, que hay veces que encontraréis probablemente, si habéis echado una ojeada a otros máster o a otros cursos de este tipo, ¿no? De animación e ilustración, como siempre suelen tener, hay un predominio de alguna de las dos áreas, ¿no? O es animación con un poco de ilustración, o son máster de ilustración en los que se ve algo de animación. Este máster, lo interesante es que es al 50%, ambos campos, ¿no? Ambos áreas, ¿no? La idea es que el alumno salga con una formación tanto en ilustración como en animación y no que hacer o dedicar todo el máster o buena parte del máster a una animación, por ejemplo, y dejar algunas asignaturas. Aquí hemos intentado incluso igualar en número los dos campos, ¿no? Y ahora os lo explicaré. Ahora últimamente yo creo que seréis conscientes, ¿no? de la importancia de la animación en el mundo de la comunicación actual, en cualquier contexto, ¿no? Desde la televisión, por supuesto, internet, los videojuegos, etc. La animación es un campo que se está desarrollando muy rápidamente, ¿no? Y estamos rodeados de este tipo de piezas, ¿no? de animación. Y por supuesto, estas animaciones también están últimamente muy dirigidas o estructuradas a partir de la ilustración, ¿no? Porque, bueno, una animación podría ser con 3D o con fotografía, pero ahora también, si os fijáis, con poco que os fijéis pues esto, en lo que os comento de anuncios, en estos GIFs que vemos en internet y demás, cómo la ilustración está metiéndose o está cobrando un papel muy importante dentro de lo que es la animación, el movimiento. Y de hecho ambas cosas van como muy ligadas históricamente, ¿no? Tanto la ilustración como la animación. Quería pediros disculpas porque hay algunas, no he podido hacer el link de los, no sé por qué, me estaba fallando, pero luego os pondré ejemplos de animación para que también tengáis un poco una idea de lo que podríais llegar a hacer en este máster. Bueno, por supuesto, lo que sería la ilustración, este es un ejemplo de un GIF. Ahora, a ver si dentro de los ejemplos que tenía os lo puedo enseñar. Son estos como un GIF, ahora a ver si lo vemos, donde está la ilustración, tiene un papel fundamental, y luego la animación que hace que esos dibujos cobren vida, ¿no? De eso se trata un poco esto, ¿no? Es de generar piezas que resulten, a partir de lo que os comentaba, de la ilustración y animando esos dibujos, algo evocador, ¿no? y funcional, algo que mueva la sensibilidad del espectador, ¿no? Que eso también lo tenemos hoy, desde luego, muy presente en el mundo actual, el hecho de todas estas piezas fílmicas o de televisión o de internet, precisamente a donde van la tendencia, lo que va es a ir más a la parte sensitiva, ¿no? Sensible, y no tanto a lo mejor del concepto, ¿no? Sino es más generar unas emociones en el espectador. Y esto la animación lo consigue, a través de la ilustración lo consigue muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros con la ilustración podemos generar los mundos que queramos, las imágenes o las escenas que deseemos. ¿Por qué? Pues porque con un simple trazo, con una simple grafía, podemos generar estos mundos, ¿no? Que nos pueden llevar a esas evocaciones o a esos lugares, ¿no? que nos muevan, ¿no? Por dentro. Os he enseñado antes un dibujo, este es otro de otro estilo, también os lo enseño para que veáis que una de las cosas del máster es
que no hay un estilo definido, sino que lo que se busca es que el alumno pueda construir estas animaciones a partir de su propio estilo, ¿no? que genere su propio estilo de dibujo con el que se sienta más cómodo, o porque ha venido desarrollando un trabajo de ilustración o de diseño, ¿no? que tiene un sello personal y lo quiere seguir manteniendo. Eso también es muy importante en el máster, ¿no? De hecho, las actividades, se plantean una serie de actividades, ahora luego os explicaré cómo funciona, pero generalmente las actividades no están dirigidas a generar piezas específicas con estilos específicos, sino es a plantear un problema y el alumno lo resuelve con su estilo, ¿no? Y entonces esto también es muy importante, que al final de este máster el alumno sale con una manera de hacer propia, ¿no? Veremos, por supuesto, y veréis en los distintos talleres y en los distintos módulos, perdón, pues ejemplos de muchos artistas y demás, pero son solo eso, ejemplos. Aquí se trabaja el hecho de generar ese punto crítico del propio alumno de valorar qué estilo le gusta o qué quiere seguir. Entonces, por eso os ponía estos dos ejemplos que son muy diferentes de ilustración. O, por ejemplo, este, ¿no? Que es más, por ejemplo, este es más estilo de lo que yo hago, ¿no? Que es un tipo de ilustración vectorial, a lo mejor sin texturas como el anterior, ¿no? Pero bueno, esto, como veis, hay multitud de tipología o de tipos de ilustración, y es lo interesante de esto, que cada uno lo lleve a su terreno, ¿no? Esos proyectos que vaya a hacer, para que luego pueda desarrollarse profesionalmente a partir de ese estilo, ¿no? ¿Qué es lo importante del máster o qué es lo interesante? Lo que os comentaba al principio, ¿no? Que es un 50-50 de ilustración y animación, y luego esta capacidad de generar un discurso propio a partir de la crítica, ¿no? De decir, oye, pues vamos a ver o a evaluar cómo son las ilustraciones y las animaciones para poder llegar a conclusiones que nos hagan tener, ¿no? Como un conjunto, ¿no? de ideas acerca de lo que debería ser una animación, o lo que queremos que sea una ilustración o una animación dentro de nuestro desarrollo profesional, ¿no? Luego, bueno, pues también trabajaréis proyectos, y entonces esto también os va a ayudar por ejemplo, a organizar un trabajo de animación, ¿no? Pues desde el principio, ¿no? Desde cómo se idea hasta cómo se hacen, por ejemplo, los bocetos, la fase de bocetaje, de conceptualización, el dibujo y luego, por supuesto, la animación. Y es también una de las características del máster, ¿vale? Y luego, por supuesto, el tema de las herramientas, ¿no? Del software que necesitaremos para... Aquí se ven, y ahora lo veréis, se ven distintos programas que os van a ayudar a poder generar estos proyectos de animación e ilustración, ¿no? Hay una primera parte del máster que es las primeras asignaturas, las primeras 4 son sobre todo de ilustración, y en ella trabajaréis mucho pues técnicas manuales, el ordenador se queda un poco aparte, y es precisamente para eso, para fomentar todo ese desarrollo intelectual que necesita una ilustración para que esté bien hecha, bien pensada, y luego con las técnicas adecuadas. Es decir, hay una asignatura en la que veréis específicamente estas nuevas técnicas, ¿no? De ilustración y demás, que luego os van a servir en la animación. Bueno, el plan de estudios, que son un poco son las materias, son estas 10, ¿no? Más un trabajo final de máster. Es lo que os comentaba, ¿no? Las primeras 4 o las primeras 3, porque la cuarta ya os meteréis más en temas de animación, pero las 3 primeras se trabaja mucho desde lo manual, ¿no? Y desde el pensamiento. La primera, por ejemplo, es una asignatura muy interesante en la que veréis, pues eso, como todas las posibilidades que tiene la imagen, ¿no? La imagen como significante, ¿no? Como transportador, si me permitís esta expresión, ¿no? de conceptos o de significados, ¿no? Porque, claro, cuando vayáis a desarrollar un proyecto de animación o de ilustración
personal, ese proyecto necesitará una base, un concepto, una historia que contar, ¿no? Esta asignatura sirve para eso, para por lo menos abrirnos, ¿no?, la mirada a todas las posibilidades que tiene, pues eso, una ilustración, ¿no? La imagen, ¿no?, como vehículo de sentido, ¿no? Luego la segunda es estas bases de la ilustración. Juanjo, una de las cosas, Juanjo Oller, de Milimbo, que será vuestro profesor de esta asignatura, una de las cosas muy buenas que tiene es que tiene mucha conocimiento teórico sobre la ilustración, ¿no? Y sus clases son muy, muy interesantes porque da una mirada muy completa de la ilustración. Y luego, por supuesto, os acompaña en un proyecto, ¿no?, estando encima y trabajando distintas cuestiones de la ilustración. Estas dos primeras son más teóricas. La tercera, como os decía, es explorar cuestiones de material y demás. La cuarta es la ilustración para animación, que la da Enrique, que es muy buen. Enrique Guillamón, una de las cosas buenas que tiene es que es muy buen ilustrador y muy buen animador. Él digamos que sería el prototipo de alumno que sale de este máster, ¿no?, de que controla, o sería el ideal, ¿no?, de alumno que controla tanto la parte de ilustración como animación. Si os metéis a ver su trabajo, él es de Murcia también, si os metéis a ver su trabajo veréis que, y de hecho ahora os pondré al final algunos ejemplos de animación que él ha hecho, donde también ha hecho la ilustración y lo veréis. Luego la quinta es animación fotograma, es la que actualmente están dando ahora los compañeros de la anterior edición, de la que empezó en mayo. Y en ella también se ve todo cómo animar, por ejemplo, personajes, ¿no?, a partir de dibujos y creando determinados movimientos o determinados trucos para dar esa sensación de animación que vemos como un dibujo animado, ¿no?, los dibujos animados que podemos ver, que tienen unas particularidades muy concretas de movimiento, ¿no? Entonces, con Sergio aprenderéis un poco todos estos trucos que vendrán muy bien. Luego ya dejamos por un momento el tema de la animación, también para no tener lo interesante, o lo que creo que es interesante de este máster, es que las va combinando, no es un intensivo de ilustración y luego otro de animación, sino que se van combinando. Entonces, a partir de las 6 se vuelve otra vez a lo que es la ilustración, pero como ya tendréis una base de animación, pues se puede, la combinación será mucho mejor, ¿no?, de estas dos áreas. Entonces, en ilustración digital y vectorial, que van, digamos, un poco de la mano, en ilustración digital trabajaréis lo que es, sobre todo, ilustración con tableta o en tablet, ¿vale? Con texturas y demás, ¿no? El software que os enseñará Irene. Luego en ilustración vectorial se trabajará sobre todo en Illustrator con Rafa, que él también es muy buen, él trabaja en un estudio de Santander de animación, y si os metéis a ver se llama Fiero Studio, y si os metéis a ver su trabajo veréis que está muy, muy dedicado a la ilustración vectorial, porque como os comentaba, queremos que tengáis también un amplio abanico de posibilidades para que elijáis vuestro estilo. Y por eso están estos dos tipos de ilustración, digital y vectorial. Luego síntesis gráfica, que esa la doy yo, que es bueno para un poco para ver animaciones o cómo sintetizar ilustraciones para generar unas animaciones, por ejemplo, para instrucciones, no tanto artístico, sino más funcional, ¿no? Que eso también os puede servir si estáis en un estudio de diseño o lo que sea, pues ese tipo de lenguaje también lo utilizaréis mucho, ¿no? Lo que es la síntesis, ¿no? Esquematizar y demás. Luego el storytelling con Magot, el profesor todavía está por confirmar, pero vamos, probablemente sea Magot, que es un animador, también un ilustrador muy, probablemente lo conozcáis. Él dará storytelling, donde también veréis pues un poco el desarrollo de estas historias para generar vuestros propios proyectos de animación. Y la última asignatura es animación compleja con Gallud, con Jorge Gallud, que os va, digamos, que a dar todos los conocimientos para que salgáis, digamos, ya teniendo una base bastante completa, lo más completa que se pueda, tanto del software como de animación. Jorge también es muy, muy buen animador.
y él, digamos que os pone como que la guinda, ¿no? A todo, ¿no? Es como que el que va a decir, vale, cómo tienes que sacar el proyecto, cómo lo tienes que publicar, etcétera, etcétera, para que ya todo lo que habéis aprendido lo desarrolléis en esa última asignatura. Y luego está el trabajo final de máster, que será desarrollar un proyecto de final para graduados de lo que es el máster, ¿no? Luego hay unos talleres adicionales, en este caso solo hay uno, que es ilustración y animación para branding, que veréis también técnicas y un poco para desarrollar una animación en el contexto del branding, todo lo que hay que saber para, por ejemplo, animar una marca y demás, que es lo que tenéis que tener en cuenta. Que eso también, como sabréis, pues está muy en boga todo el tema de la animación de los logotipos de las marcas, etcétera, ¿no? Más o menos el software que vais a ver básicamente es este. Es probable que algunos profesores os enseñen algunos plugins o algún otro software, pero básicamente lo fundamental son estos. Quizá Premiere, que viene al final, se verá menos. El que más veréis será After Effects. Luego veis algo de Animate, del Procreate para el tema de ilustración digital. Luego, por supuesto, Illustrator para todo lo que es ilustración vectorial y demás. Photoshop para algunas texturas y demás. Y luego el Premiere sobre todo es para algunas cuestiones de publicación, ¿no? Pero básicamente el Premiere se va a ver menos. Básicamente de animación el que más veréis será After Effects. Bueno, estos son aspectos más de lo que es de la escuela, ¿no? de la titulación. Y luego, bueno, el perfil de la gente que está pasado por la escuela, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis estas gráficas, ¿no? Para ver un poco el perfil, ¿no? Cuál sería el modelo, ¿no? de alumnos. Estos son, bueno, pues estadísticas de la escuela. Luego, ¿qué podrás hacer después del máster? Esto es también importante porque muchas veces se hace un máster, ¿no? Un poco para ver, para ampliar esas posibilidades de salidas profesionales. Y lo bueno que tiene es que es muy amplio, ¿no? Podéis trabajar desde en un estudio de diseño gráfico haciendo animación, a una agencia de publicidad para hacer alguna campaña, productoras audiovisuales, ¿no? Pues para hacer anuncios de televisión o para hacer algún corto, agencias, por supuesto, de páginas web, ¿no? Que también, como os comentaba al principio, se ve mucho el tema de la animación en web. Y luego, bueno, ya por si queréis montaros como vuestro propio estudio, empresa, como ilustradores y, por supuesto, como animadores. Como veis, hay un rango bastante amplio de posibilidades, ¿no? Esto es lo que os comentaba, no sé si funciona, a ver, sí, pero no sé si lo veis, ha saltado. No, esto os lo voy a tener que enseñar. Es que perdonad, no sé si seguís viendo la presentación o ha saltado. Se ve el punto 7, trabajos de designer. Vale, espérate a ver ¿dónde está? Ahora no lo encuentro yo, ¿será posible? Vaya por Dios. A ver, perdonadme, a ver. ¿Dónde está? Jolines. ¿Tienes el documento? Es que no lo encuentro. Se me ha desaparecido. Ha desaparecido Es como el si lo hubiese... PDF. Vete a la pestañita de morada de la derecha y vuelves a hacer lo mismo que hemos hecho antes, agregar archivos. ¿Cómo? ¿Compartir archivos? Sí, en la pestañita de la derecha deja compartir archivos y te aparecerá un recuadro gris que pone agregar archivos y le das ahí y seleccionas el documento de la Ah, vale, presentación. vale. Vale, vale. Disculpadme, ¿eh? No A te ver. preocupes. Vale, es que de repente me ha saltado, lo tenía yo tan... O sea, puedo arrastrar aquí el PDF.
Bueno, si le das aquí a agregar, puedes no, arrastrar también puedes, como prefieras. Vale, a ver. Vale, esto bueno, es que no lo veis. Es que, vale. Ah, vale, ¿lo veis ahora? Sí, sí lo veis. Ahora sí que lo veo, perdonad. ¿Veis la muñeca, Ahora sí. el personaje este? Sí, vale. Este es que es un... bueno, es que, como os comentaba al principio, no van los enlaces, pero ahora os enseño animaciones, ¿vale? Ahora os comparto una carpeta que tengo yo con animaciones y os enseño ejemplos, ¿vale? De hecho, lo voy a compartir porque yo creo que ahora van a hablar... voy a compartiros... Voy a salir un momento de aquí, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Me veis ahora, ¿verdad? Sí, te vemos. Vale, perfecto. No sé cómo voy de tiempo, Laura. Vas bien por Vale, ahora. vale. Vale. Vale, ejemplos de animación. Vale, os voy a compartir, yo creo que se puede compartir una ventana, sí, a ver, voy a volver a compartir. Luego os pregunto si tenéis alguna duda, ¿eh? No me imagino que tendréis alguna, pero ahora os pregunto. Compartir aplicación pantalla. Vale, voy a compartir toda la pantalla, aunque luego veáis como una especie de... Vale, aquí no, voy a compartir esta ventana. Vale, ¿veis mi... Ya se ve. ¿Veis la animación? Sí. ¿Veis la chica moviéndose? Sí. Vemos el icono en pequeñito, o sea, todavía no, como si no lo Ah, no, hubieses no, no. abierto. Perdona, vale, voy a dejar... Perdón por este... a ver. Voy a volver a compartir. Voy a compartir pantalla. Lo voy a compartir toda para que sí lo veáis todo. Vale, veis. Ahora, vale. Sí la veis, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, ahora se mueve. Vale, veréis mi escritorio súper desordenado, no hagáis caso a eso. Veréis esta animación, este GIF, ¿vale? Fijaos que este es un GIF, lo voy a hacer más grande para que lo veáis mejor. Es un GIF, nada, está hecho con 4 o 5 movimientos, pero que genera, a base de una repetición, lógicamente, y de dibujar muy bien lo que son los movimientos, ¿no? La subida y bajada del propio personaje y demás. Este tipo de animación, que no es nada, como decía, que es un loop que se va repitiendo, ¿no? Esto es una de las piezas que podréis generar, ¿no? Este tipo de animaciones para que luego podáis insertar en algún espacio, ¿no? En alguna página, ¿no? Este es son ejercicios con los cuales se empieza. Esto también es un loop. Este es de Enrique Guillamón, ¿vale? Ay, perdón. ¿Se oye el sonido o no? Sí. Sí. Esto también es un loop. Como veis, son movimientos que se repiten. Y da la sensación como un movimiento continuo. Y este también sería uno de los tipos de trabajo que haréis, ¿no? Me refiero del tipo. ¿Vale? Tiene un estilo además como muy auténtico, ¿no? Está muy interesante. Luego os enseño esta también. Este es de Jorge Gallut, es el profesor que tenéis al final. ¿Alguna vez has sentido algo realmente especial? No os lo voy a Que no enseñar puedes todo ver, porque pero si no... ¿sabes qué? A ver, voy a parar. No voy a enseñar todo porque es largo, ¿no? Pero bueno, os enseño un poco para que veáis un poco el tipo de historia que podéis llegar a hacer. Esto ocurre cuando de la nada y solo con tus manos creas tu propio sonido, tu propio ritmo. ¿Qué te pasa? ¿No sabes cómo empezar? No te preocupes, yo te dejo uno de estos. Venga, toca. No tengas miedo. ¿Qué ocurre? ¿Te da vergüenza? Ah, ¿que no sabes tocar? Eso no importa. Lo que de verdad importa es que el ritmo surja de ti, que sea tuyo.
Eso lo hará genial. Mola, ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando se une otro? Esto va cogiendo forma. ¿Y si añadimos una pandereta? Vale, bueno, esto os lo quería enseñar un poco para que vierais, ¿no?, cómo se pueden hacer este tipo de historias. Es una animación realmente sencilla de hacer. Aquí lo interesante pues es el tipo de dibujo, la textura que lleva y demás, ¿no? Esto también sería otro de los proyectos que podríais hacer, ¿no? Os enseño ya el último, ¿vale? Para que haya tiempo para ver dudas o lo que sea. Este es un videoclip, que eso es otra cosa que también podéis hacer, ¿no? Hacer animaciones para hacer un videoclip de música, por ejemplo, ¿no? como en este caso. Este lo hizo Enrique Guillamón y lo hizo él todo, o sea, tanto el dibujo, como veis que tienes un dibujo como muy personal, unas texturas muy interesantes, y luego la animación, la propia animación. Es una animación también sencilla, es decir, como fijaos como las llamas, por ejemplo, no son movimientos que son repetitivos, ¿no? A partir de la deformación, ¿no? En 3 movimientos de lo que se la llama. Y luego lo que aprenderéis, bueno, perdón, voy a pararlo. Lo que aprenderéis será también todo el tema de las vistas, ¿no? Cómo proyectar o cómo idear, mejor dicho, una animación, ¿no? Desde el punto de vista de las tomas, ¿no? De las escenas que hay, ¿no? Algunas son cenitales, otras laterales, etcétera, que también enriquecen mucho lo que es una animación, no como en este caso, por ejemplo. Si mí no eres más que mitos de hielo y sal. No le den razón. Vale. Vale, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir la presentación, ¿vale? Vale. Perdonad. La estructura... bueno, un poco la metodología, ¿no? De cómo son las clases, ¿no? Básicamente vosotros tendréis unos asignaturas o módulos. Luego también hay talleres, que es este que os comentaba, en este caso es el de la animación en el branding. Y los módulos, ¿no? Tienen 5 sesiones de clase en directo, ¿vale? Que tenéis una sesión con el profesor del módulo. En él os explica generalmente teoría, ¿no? Y luego se explica también la actividad que vayáis a desarrollar y que luego él evaluará. Hay 4 actividades por asignatura. ¿Por qué son 5 sesiones y 4 actividades? Porque una de las sesiones generalmente es o al final o en medio para resolver algunas dudas, ¿no? Hay como una sesión que va en función de lo que el profesor vea, ¿no? Como los módulos tienen estas clases que os comentaba en los módulos o asignaturas, tienen estas clases en directo que os comentaba con el profesor, que también podéis interactuar, por supuesto, con él, ¿no? Y muchas veces también el profesor habla con los alumnos para comentar, dar un feedback o ver algunas cuestiones, ¿no? que el alumno pueda tener o preguntar acerca de propias experiencias o de cuestiones que hagan en ese momento en directo en clase. Luego están los vídeos encapsulados. Esto también es muy interesante porque son vídeos que el profesor graba sobre todo, por ejemplo, aquí son muy útiles y se utilizan mucho en este máster porque son vídeos que, por ejemplo, para enseñar algún truco en concreto, alguna herramienta en concreto de un software, por ejemplo, o por ejemplo, en las de técnicas de expresión, la profesora grabó
distintas técnicas que ella utilizaba, se grabó unos vídeos, ¿no? Y entonces la verdad es que eran muy didácticos, cómo hacer diferentes técnicas de, perdón, de ilustración. Luego los casos de estudio, ¿no? Que son estos problemas que se plantean y que luego se van proponiendo soluciones o viendo cómo se podría solucionar, ¿no? Casos que se plantean, ¿no? Y luego, bueno, pues otros contenidos, ¿no? De referencias, pues de todo tipo, de bibliografía, de links, etcétera, ¿vale? Luego hay actividades. Las actividades, una cosa también muy buena que tiene el máster y la escuela es que está todo muy, o sea, no se deja, no se da lugar a la improvisación, ¿no? Muchas veces, a lo mejor si habéis tenido en la universidad, o yo en mi caso sí, en alguna sí que lo tenía, a veces te da la sensación de que el profesor estaba improvisando un poco, ¿no? En algunas actividades o que no estaba como muy planeado. Y en este caso no, al revés. Aquí lo bueno es que todas las actividades están muy planeadas. Yo, por ejemplo, superviso todas las actividades que se plantean en los distintos módulos. Y luego están muy bien desarrolladas, se plantean en un documento que el alumno puede ver, además el profesor las explica, y esto tiene un seguimiento, estas actividades, con comentarios del profesor y por supuesto, con feedback y con una evaluación de las actividades. Que realmente lo que a vosotros, en caso de que hagáis el máster, lo que os va a dar el conocimiento real es precisamente en estas actividades, ¿no? Porque, bueno, pues el profesor puedes contar teoría que, por ejemplo, en este caso, como os decía, por ejemplo, en el caso de Bases de la Ilustración con Juan Joyer, es muy interesante porque da mucha teoría muy intensa en el sentido de muchos ejemplos, ¿no? Muchas artistas y demás, muchas referencias que incluso a mí, por ejemplo, como ya ilustrador ya que tiene unos años, había cosas incluso que yo desconocía, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ese contenido teórico es muy interesante, pero lo que os va a dar realmente el conocimiento para que luego podáis desarrollar esto como una actividad profesional son las actividades, ¿no? Y por eso están muy bien planteadas, con un seguimiento y feedback, y son importantes dentro de lo que es la metodología de la escuela, ¿no? Bueno, tenemos también, por ejemplo, trabajos en grupo. Luego también están los foros, que en este caso también en varias asignaturas se utiliza mucho precisamente para generar ese intercambio de ideas entre los propios alumnos, ¿no? Que se dan incluso feedback entre ellos. Y bueno, y luego, por supuesto, el acompañamiento que os damos pues, dentro de lo que es la escuela. El program manager, yo como director y, por supuesto, desde luego, el profesor, ¿no? Que es el que más contacto directo tiene con vosotros. Luego tenemos lo que os comentaba, ¿no? Esta metodología basada en estos proyectos, ¿no? En estos casos de estudio, por ejemplo, que muchas veces son reales, son problemas reales porque se han planteado, o que incluso los propios profesores en su contexto, en su trabajo, se han encontrado y lo plantean como un posible trabajo, ¿no? del propio máster, ¿no? Y luego también podéis trabajar probablemente en algunas asignaturas, hacer trabajos en equipo, eso también es muy interesante, ¿no? Con vuestros propios compañeros, ¿no? Luego otra cosa que también tiene la escuela, que está muy bien, y que esto lo hace particular con respecto a otras escuelas, es que también tiene un funcionamiento como escuela física a partir de estos festivales, estas actividades que ahora os comento, que genera la propia escuela, ¿no? Entonces está, por ejemplo, este festival, ¿no? Donde, bueno, pues hay actividades, ¿no? Y encuentros con otros profesionales y conferencias y charlas que plantea la escuela, ¿no? y al que, por supuesto, podéis asistir, ¿no? Luego están los lab, que son estos laboratorios, ¿no? que hacen proyectos con unos profesionales, ¿no? En distintos lugares. Veréis algunos ejemplos, creo que en la web ya hay algún ejemplo de otros años,
que han resultado muy, muy interesantes, ¿no? Y luego están las conferencias, ¿no? Ciclos de conferencias que tendréis a lo largo del máster, pues de todo tipo, ¿no? No solo de la disciplina en la que estéis, sino a lo mejor otros temas que os pudieran también interesar, ¿no? Y luego está el TFM, el premio TFM, que es dentro de lo que es los trabajos final de máster, pues digamos, los más destacados también tienen una recompensa, por llamarlo de alguna manera. Y ahora os dejo con... se me ha ido el nombre, perdonadme. María José. María José, perdón, María José. Voy a dejar de compartir, ¿no? Y ya hablas tú, si te parece. Vale, vale. O tenía que haberlo dejado, María José. ¿Quieres que deje la presentación? Bueno, no, como quieras, no pasa nada. La voy a volver a compartir. Perdona, es que es la primera vez que tengo esta sesión. Vale. No te preocupes, Romualdo se queda ahí en archivos compartidos y si María José quiere hacer uso de ella puede recurrir que la tiene ahí en archivos compartidos, ¿vale? Vale. Bueno, les quería comentar, bueno, mi nombre es María José, soy asesora de programas aquí en S-Design y les quería comentar un poquito cómo se hace el proceso de admisión y qué es lo que hacemos desde el departamento de admisiones. Entonces, primeramente lo que hacemos es un asesoramiento personalizado que está orientado al perfil de pues, cada candidato. La idea sería un poquito conocer su trayectoria profesional, académica y realmente ayudar y orientar a saber cuál es el máster que se adecua a su perfil, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, a partir de allí, lo que haríamos sería presentar su candidatura ante un comité de admisiones, que de hecho, pues, está formado por el director académico de la escuela, que es Jorge Güimes, el director de su programa, que en el caso de ilustración, pues, sería Romualdo, y la directora de admisiones. Entonces, nosotros como asesores recibiríamos cierta documentación que tienen que enviar para preparar un expediente y presentarlos ante el comité. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la documentación que tendrían que enviar y preparar? Primeramente, necesitaríamos lo que es su currículum vitae. En caso de que tengan ya un portafolio, pues también que esté actualizado, igual el currículum. Y sería también pues una carta de motivación. ¿Sí? La carta, la idea es que presenten un poquito su candidatura y comenten por qué les interesa estudiar este máster con la escuela, ¿no? Ese sería un poquito el proceso para ver si son admitidos a la escuela y al máster. A partir de aquí, ¿qué pasa con el tema del valor, la financiación? Existen diferentes tipos de pues, descuentos según los másters y también lo que serían, pues bueno, esto es por la fecha de matriculación. Dependiendo de la fecha, pues tendrían cierto descuento. También existe un descuento adicional por el pago al contado, si se hace en una sola exhibición, pues sería un 10% de descuento y si no, también existe lo que es el pago en 12 meses, que vendría a ser pues también sin intereses, ¿no? Para, por ejemplo, más de información, si quieren pues contactarse con admisiones, si quieren solicitar pues también la admisión, tenemos un correo al que pueden escribir, vendría a ser admisiones@esdesignbarcelona.com y pues les contactaremos para cualquier necesidad en cuanto a información de cómo aplicar y sobre el máster claramente, ¿no? Igualmente, les vamos a enviar ahora un correo de contacto donde también pueden dejarnos sus datos y todos si están interesados. Bueno, si tuvieran consultas sobre el tema de la admisión, sobre la documentación, pues ahora sería el momento también. Muchas gracias, María José. No sé si si alguien se quiere conectar el micro, que se sienta libre de hacerlo, ¿vale? Si no podéis utilizar el chat. María José, te están preguntando por el chat, te pregunta María López, que cuánto dura el máster. Vale, María López. Bueno, el programa dura un año completo, ¿sí? Estamos empezando ahora una convocatoria a finales del mes de noviembre hasta noviembre del año que viene. Entonces, sería pues las 10 asignaturas en total que harías durante 10 meses y 2 meses de desarrollo de tu TFM, como lo ha explicado Romualdo.
No sé si también pueden preguntar cosas de lo que he explicado, ¿verdad? Sí. Sí, pueden comentar las dudas que tengan sobre contenido, sobre la metodología de la escuela, lo que ellos necesiten. Si ahora no se sienten, no están valientes para preguntar, pueden hacerlo luego a través del correo que nos ha facilitado María José. Y, y bueno, y si no, pues como veáis. ¿Tenéis alguna duda? Parece que no. Pues si queréis lo dejamos aquí. Si alguno de vosotros quiere contactar, pues ya María José os ayudará, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo. Ahí María José nos ha dejado en el chat el correo, ¿vale? Para que todos lo tengáis. Y nada, eso, muchas gracias por vuestro tiempo y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Gracias a ustedes también y por asistir. Gracias. Saludos.